Torres. Bienvenida, Cristal. ¿Qué puedes identificar en tu recorrido los problemas más importantes que enfrenta este circuito? Y desde la asamblea, sabiendo que el diputado, porque mucha gente no lo tiene claro, no es una función para hacer obras, ¿qué se puede hacer? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de hoy poder compartir con todos. Mira, desde que empezamos a caminar, lo primero que nosotros hicimos fue conversar con todas esas personas que forman parte de nuestro circuito y, como lo dice, uno de los más grandes de la República. Y pues uno de los problemas fundamentales es el problema del desempleo. Y yo creo que eso va muy de la mano con lo que ustedes acaban de mencionar, que lo escuché con mucho detenimiento, que es la corrupción. De hecho, cuando la gente habla de que no hay trabajo, no entienden que precisamente las empresas, ni nacionales ni extranjeras, van a venir a invertir a un país que es catalogado como un país corrupto. Entonces la corrupción no solamente es ese hilo que desencadena todos los otros problemas, sino que es lo que ha llevado a panameños como yo a involucrarse en política, porque ya a los ciudadanos nos tocó también ser políticos y nos tocó caminar y nos tocó buscar esa oportunidad de llegar para cambiar desde la asamblea las cosas. Y uno de los problemas fundamentales que nosotros vemos es el tema de los niños. Y en ese tema nosotros hemos decidido pues crear centros autosostenibles. ¿Y por qué digo autosostenibles? Porque estando en política descubrí que a los políticos para el tema de campaña se les da una empresa, ya sea persona jurídica o persona natural que declara impuestos, pues le puede dar una donación hasta de $10,000. Entonces, si para política pueden invertir eso, si el financiamiento público es de millones, entonces, ¿por qué decimos que no hay dinero para temas tan importantes como nuestros niños? Como identificar cuáles son los niños que tienen riesgo social. Nosotros hemos visto escuelas que ni siquiera tienen trabajadores que puedan ver el tema social de los niños, de dónde vienen esos niños, por qué los niños no están asistiendo a las escuelas. Hay comedores infantiles y cuando tú vas a ver quiénes comen esos comedores infantiles, no precisamente son los niños. Entonces nosotros tenemos que crear en centros que sean autosostenibles y que no dependan ni de la Junta Comunal ni de la Asamblea, porque hemos visto que cuando se involucra la política, lastimosamente, los resultados son nefastos. De igual forma, nosotros estamos comprometidos con el tema de la educación y ahí volvemos a hablar de que la ley actual es de 1946. No podemos tener una ley que data de 1946 cuanto a las necesidades, y cuando vamos a ver las oportunidades laborales están abiertas para otros campos, pero no tenemos a las personas capacitadas para esos distintos campos porque nos hemos enfocado en esa misma educación tradicional que no responde a las necesidades actuales. Yo creo que eso es uno de los temas más importantes y, por ejemplo, en un corregimiento como Don Bosco, que fue separado de Juan Díaz, y que tú dices, bueno, si lo separaron es por la densidad de población, por las necesidades, y ves que ni siquiera tiene bomberos, no tiene un centro de salud. Y con eso no te estoy diciendo que yo como diputada soy la que voy a hacer el centro de salud, pero ¿dónde se ven las partidas presupuestarias? En la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué los diputados no están preocupados? Porque cuando discuten presupuesto, ven que hay problemas como esto, que lo identificas. ¿Cómo hablamos de salud preventiva si no tenemos un centro de salud en un lugar que solo en votantes tiene más de 36,000? Entonces, temas como esos son temas que yo creo que es importante que llegue. Hable de eso. Y no solamente esos temas que son los temas que quizás la mayoría está comentando, sino los temas que usted mismo comentó hace un rato, como el tema de los delitos de corrupción, del tema de la prescripción o no. Yo estoy de acuerdo que los delitos de corrupción no deben tener plazo de prescripción, porque lastimosamente, porque existan esos plazos, es que han pasado años y cuando tú lo vas a investigar ya no lo puedes hacer porque ya prescribió. Y te lo digo con todo el respeto en que le tengo a nuestros diferentes códigos, porque soy abogada, pero que eso no responde a lo que está pasando en Panamá. Y otro de los delitos que nosotros hemos visto es el delito de las personas que cobran, pero no trabajan. Y es un delito que el Código Penal lo tipifica como de días multa. Eso lo tienes que elevar a pena de prisión, porque es un delito grave, es un delito que atenta contra el Estado, es un delito que está muy relacionado con el tema de la corrupción y que precisamente yo soy del criterio que si no tuviéramos el gobierno en general, no solamente sino muchos de los que han estado con esa corrupción masiva, nosotros tuviéramos más oportunidades. Y te hablo desde el corazón porque yo vengo de un lugar difícil, Concepción Juan Díaz, y cuando tú caminas y ves
tantas problemáticas, tantas personas sin trabajo, tantas mujeres que tienen sus hijos y no salen a trabajar porque los tienen que cuidar, porque hablamos de CAIPIS, pero los CAIPIS no están habilitados. Entonces tú en ese momento dices, oye, no puede ser que nosotros tengamos un país que aparentemente tiene tanto recurso económico, pero ¿qué pasó con el desarrollo integral del ser humano? Lo estamos dejando a un lado, el problema de la basura. Nosotros no podemos continuar con el modelo de reciclaje que tenemos, con el modelo de desecho que tenemos, con un modelo que ya hemos visto que no funciona, los vertederos ya no dan abasto. Entonces tú tienes que buscar, como lo han hecho la mayoría de los países, que los desechos los puedas convertir en dinero, pero eso no lo hacemos aquí en Panamá. Entonces son temas que a veces yo siento que ha sido por esa falta de voluntad y porque con toda la honestidad, a veces no lo quiero pensar, pero ¿por qué los políticos mantienen a las personas de bajos recursos sin educación? Porque les conviene ir cada 5 años, pedirle sus votos, regalarle una bolsa de comida, decirle esto vale tu voto y que esas personas vayan y voten por ellos. Entonces, esos son los problemas que nosotros hemos identificado en nuestro circuito. Cristal, estás aspirando a formar parte o pertenecer a uno de los órganos más cuestionados en nuestro país. Quiero que me hables un poco de qué piensas de las prerrogativas con las que cuentan los diputados y qué cambios propondrías desde tu curul para adecentar de alguna manera este órgano. Sí, mira, yo creo que las prerrogativas es lo primero que tenemos que cambiar. La propia Constitución te establece que no habrá ni fueros ni privilegios. Nosotros desde antes de llegar ya hemos firmado una declaración jurada donde una vez lleguemos a la Asamblea nosotros renunciamos a todos los fueros y privilegios, comenzando por el tema de la exoneración de vehículos, el tema de los celulares, el tema de la gasolina, que la bancada independiente en este momento lo ha hecho y nosotros de llegar también vamos a continuar. Pero no solamente lo puedo hacer yo como una de las diputadas, sino que nosotros tenemos que buscar cambiar el reglamento orgánico interno de la Asamblea y en ese reglamento, primero, eliminar todos estos fueros y privilegios y segundo, tú tienes que establecer que el diputado es el que tiene que asistir. Si el diputado no asiste, así como si usted no asiste a su trabajo, se le hacen descuentos. Así mismo se le tiene que hacer a los diputados. Y también eliminar todo este tema de las licencias que se les dan de alguna manera, o que, bueno, si habilitas el suplente, cobras tú y también de alguna manera también puede estar cobrando el suplente porque lo incluyes dentro de la planilla de la Asamblea. Entonces, todos estos temas son temas que hay que eliminar, porque sí es cierto que si tú no vas a la Asamblea por X o Y motivo y tú tienes, por ejemplo, una mujer que queda embarazada y tiene su licencia porque obviamente tiene que dar a luz y puede quedar habilitado su suplente, pero no es lo correcto que cuando el diputado no quiera ir, ni va el suplente, ni va el diputado, o si va el suplente, el diputado sigue cobrando cuando él no es el que está actuando, él no es el que está yendo a las sesiones, él no es el que está discutiendo los proyectos. Y nosotros quisiéramos, desde que llegamos como bancada independiente, porque Dios primero sé que vamos a llegar muchos, impulsar ese proyecto que lastimosamente quedó archivado por 5 años, que es el del cambio al reglamento interno y comenzando con todas las prerrogativas que se les dan a los diputados, que no son necesarias y que sobre todo es una irresponsabilidad porque se pueden usar para muchas otras cosas que son urgentes en nuestro país. Bueno, ¿vas a estar en qué casilla, por favor, Cristal? Sí, en la lista 11 yo soy la número 4. Son varias formas de votar. Tú puedes votar por el 11, que es la plancha, o puedes votar también de forma selectiva en el número 4 de la lista 11. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Excelente Hasta luego. día, vamos con Deportes y Cambio. Regresamos con más. Hasta luego, gracias por sintonizar. ¿Qué tal?